El mundo estaba distraído con los titulares de siempre. Conflictos en Europa, tensiones en Asia. Pero en la calma aparente de Sudamérica, algo se movía en las sombras. Y Richard Wolff, con su habitual tono grave, rompió el silencio con una declaración que resonó en todo el continente. Perú está tomando medidas que cambiarán por completo el equilibrio militar en la región. El renacer de una reliquia de Guerra Fría. La declaración de Wolff no era sobre armas nucleares o tecnologías futuristas. Era sobre los MiG-29, los cazas de fabricación soviética que, durante años, habían sido vistos como meras reliquias de la Guerra Fría. Pero lo que estaba ocurriendo en los hangares peruanos era muy distinto a una simple reparación. Era una resurrección. Los talleres se habían transformado en auténticos laboratorios de alta tecnología, donde ingenieros y mecánicos trabajaban día y noche para modernizar estos aviones. Se ajustaban sistemas de radar, se mejoraban misiles aire-aire y se adaptaban estas máquinas a las exigencias del siglo XXI. Wolff lo explicó con una lógica escalofriante. Cuando un país como Perú comienza a fortalecer una flota de combate como los MiG-29, el mensaje es claro. La región está entrando en un punto de máxima tensión que nadie está reportando. El juego de la geopolítica y las preguntas incómodas. La pregunta que Wolff lanzó al aire no tenía una respuesta fácil. ¿Contra quién se prepara Perú? ¿Es una estrategia defensiva o un plan mucho más ambicioso en medio de la crisis global? Mientras Estados Unidos, Rusia y China movían sus piezas en el tablero geopolítico, América Latina, un continente que parecía ser un simple espectador, se convertía en un escenario donde nada era casualidad. La reactivación de los MiG-29 podría ser el primer aviso de que la región ya no sería un simple espectador, sino un jugador clave en lo que venía. Los hangares peruanos eran un hervidero de actividad. Simulacros de combate a altitudes extremas, maniobras en la selva, despegues rápidos frente a amenazas simuladas. Cada detalle contaba, cada segundo marcaba la diferencia. El ejército peruano se estaba preparando para un escenario que, hasta hace poco, parecía improbable. Wolff advirtió que los próximos 30 días serían decisivos. Habló de alianzas militares secretas, de acuerdos que nunca llegarían a los titulares y de decisiones que podrían cambiar la seguridad del continente para siempre. Lo que parecía un ejercicio militar rutinario era, en realidad, el preludio de algo mucho más grande. Un mensaje en el aire y la incertidumbre del futuro. La noticia se esparció como pólvora en las redes sociales. Analistas de todo el mundo se preguntaban lo mismo. Los titulares de los diarios se llenaron de especulaciones. ¿Está Perú enviando un mensaje al mundo? ¿O preparándose para un conflicto del que todavía no sabemos nada? La pregunta quedó en el aire, un recordatorio de que en el juego del poder, los movimientos más importantes a veces son los que se hacen en silencio. El futuro de Sudamérica se encuentra en un punto de inflexión. Y mientras los MiG-29 rugen en el cielo peruano, el mundo se pregunta si ese sonido es el de la defensa o el de la guerra. El rugido de los MiG-29 peruanos en el cielo no era solo el sonido de una máquina de guerra. Era el eco de una profecía a punto de cumplirse. Los 30 días que Richard Wolff había pronosticado como decisivos se convirtieron en un lapso de tiempo en el que la región entera contuvo la respiración. La noticia de la modernización de los cazas de la Guerra Fría, que había sido solo una nota al pie en los medios internacionales, ahora se revelaba como la primera pieza de un complejo rompecabezas geopolítico. La pregunta ya no era si había un conflicto, sino cuál era su verdadera naturaleza. La sombra de la niebla y el ojo del huracán. La verdad no llegó en un comunicado oficial, sino en una filtración anónima que explotó en las redes sociales. Un vídeo de alta resolución, grabado por un dron de reconocimiento, mostraba una escena que desafiaba la imaginación. Ocultas en lo profundo de una densa selva, en la frontera de un país vecino con Perú, no había una mina ilegal o una base paramilitar, sino una instalación militar de vanguardia, camuflada bajo la apariencia de un campamento de exploración geológica. En su interior, la tecnología no era soviética, sino de un poder extranjero que había estado moviendo sus piezas en silencio. El vídeo no solo confirmaba que la amenaza era real, sino que también revelaba su alcance. No se trataba de un conflicto de intereses territoriales, sino de una guerra encubierta por el control de un recurso estratégico y vital. Un depósito masivo de litio, escondido en la frontera que unía a varias naciones. La modernización de los MiG-29, entonces, no era un acto de agresión, sino una respuesta defensiva a una invasión silenciosa. La soberanía peruana estaba en juego. La explosión de la calma y la reacción en cadena. La revelación del vídeo fue el detonante. Los países de la región se vieron obligados a tomar una postura.
Algunos, que habían sido aliados históricos de la nación que hospedaba la base, se vieron en un aprieto. Otros, que ya habían notado el aumento de la presencia militar extranjera en la zona, se unieron a Perú en una nueva alianza. El continente, que había sido visto como un simple espectador, se convirtió en el centro de una partida de ajedrez global. La voz de Richard Wolff resonó una vez más, dándole sentido a todo el caos. Esto es lo que sucede cuando los recursos se vuelven más valiosos que la paz, explicó. La guerra moderna no se libra con tanques o ejércitos masivos, sino con infiltraciones silenciosas, con la manipulación de recursos y con la desestabilización de las naciones. La modernización de los MiG-29 no es un capricho militar. Es la prueba de que Perú entendió la nueva naturaleza del conflicto y se preparó para defender su soberanía. El mundo, que había estado distraído, ahora estaba observando a Perú. Los MiG-29, que habían sido reliquias del pasado, ahora eran el símbolo de una nación que había sido lo suficientemente valiente para mirar al futuro y lo suficientemente inteligente para prepararse para lo que venía. Su rugido en el cielo no era el de la guerra, sino el de la defensa y el de la soberanía. Y en el ajedrez del poder global, un jugador que se había mantenido en silencio por décadas, se había convertido de la noche a la mañana en el jugador más importante del tablero.